Bueno, listo. Bienvenidas y bienvenidos todos. Qué bueno, otro viernes acá trabajando en nuestro taller de ortografía y elaboración de textos. Entonces, bueno, creería que hoy vamos a estar abordando todo lo que tiene que ver con la parte de ortografía, haciendo algunas revisiones, vamos a mirar signos de puntuación, hablando frente a algunas temas, digámoslo así, de procesos escritores, recordando un poquitico el verbo, el pronombre, el adjetivo, el sustantivo, que son cositas que debemos tener muy en cuenta al momento de realizar un escrito. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar entonces, lo que les decía hoy, vamos a estar trabajando puntuación, ejercicios prácticos de puntuación y algunas como normas básicas para redacción de frases, de textos, hablando de la sintaxis, hablando del verbo, del sustantivo, del adjetivo. Bueno, vamos a ver cómo nos rinde el tiempo y cómo vamos a estar desarrollando la jornada. Bueno, quiero antes que iniciemos con un video que me parece muy interesante, muy cómico de una u otra manera, pero muy real. Déjenme voy aquí que puedan escuchar mejor el audio. Y es una situación, resulta que una persona falleció y dejó un testamento, pero resulta que este testamento lo dejó sin signos de puntuación. Entonces, en el video vamos a ver primeramente cómo cada uno de las personas involucradas en el testamento redactó el texto de acuerdo a su conveniencia, utilizando lógicamente los signos de puntuación. Entonces, quiero que observemos cuán importante y cómo los signos de puntuación pueden cambiar completamente el sentido, el propósito de un texto que queramos comunicar o de una información que queramos transmitir. Lógicamente, como hablábamos, digámoslo ayer en toda la parte oral, cuando tú te comunicas oralmente, pues tú vas haciendo las pausas, tu lenguaje no verbal y paraverbal va también dando evidencia de lo que tú vas diciendo, pero cuando hacemos escritos es muy importante tener en cuenta los signos ortográficos porque pueden, y los signos de puntuación porque pueden cambiar el contexto y el significado del documento. Entonces vamos a mirar esto un momentico que me pareció muy interesante que pudiéramos reflexionar y vamos a hablar un poquito frente a eso. Hola, vamos a ver el lío que se puede provocar al escribir sin signos de puntuación. Esto es una anécdota que se cuenta en el libro La ortografía con humor, de Fernando Carratalá. Recuerda que un señor, por ignorancia o malicia, dejó al morir el siguiente testamento, sin signos de puntuación. O mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis, tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. El juez encargado de resolver el testamento reunió a los posibles herederos, es decir, al sobrino Juan, al hermano Luis, al sastre y a los jesuitas. Entonces ahí tenemos 4 involucrados, ¿no? Entonces a Juan, a Luis, que es su hermano, al sastre y a los jesuitas. 4 versiones que vamos a ver cómo pueden cambiar esas versiones según los signos de puntuación, ¿no? Acá también vemos que tampoco utilizó de pronto mayúsculas o minúsculas para en algún momento nosotros indicar si había un punto seguido, un punto aparte, ¿cierto? Que ese nos puede también dar como una orientación en dónde irían los puntos, ¿no? Entonces déjenme por acá, seguimos acá. Al hermano Luis, al sastre y a los jesuitas. Y les entregó una copia del conjunto testamento para que le ayudaran a resolver el dilema. Al día siguiente, cada heredero aportó al juez una copia del testamento con signos de puntuación.
Juan, el sobrino. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, punto. No a mi hermano Luis, punto. Tampoco, jamás, se pagará la cuenta al sastre, punto. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Ok, si nos damos cuenta, aquí entonces empezamos a usar signos de puntuación. Entonces, dejo mis bienes a mi sobrino Juan, punto aparte, no a mi hermano Luis. Estamos poniendo también las mayúsculas en las iniciales porque son nombres de personas, punto. Tampoco jamás, coma, andan hablando de seguido para una frase indicar que continúa algo más, se pagará la cuenta al sastre, punto. Aparte, nunca, de ningún modo, para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. Así entonces, tal cual, redactó el testamento poniéndole algunos signos de puntuación el sobrino. Entonces, absolutamente todo queda para Juan, ¿no? Vamos a ver, ni tampoco al sastre le quedó nada. Vamos a ver qué pasó. Luis, testamento para él. Vamos a ver qué dijo Luis, el hermano. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No, a mi hermano Luis. Tampoco, jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Podría, perdón. Lo dicho es mi... Vamos a ver, a mi hermano Luis. De ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Ok, vamos a ver ¿no? Entonces, acá puso también signos de puntuación, pero entonces acá lo puso como si fuera pregunta, ¿no? ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No, definitivamente no. A mi hermano Luis, lo puso con signos de admiración, indicando que para esa persona es el testamento. Tampoco jamás se pagará la cuenta del sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Esta es la segunda versión, la versión de el hermano Luis. Entonces, ¿para quién queda todo? Para Luis, ¿no? En este caso. Vamos para el siguiente. Bueno, usted también, ¿no? Para Luis. Dice sastre. ¿Esto mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco, jamás. Se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Bueno, acá vemos también el sastre, entonces él también planteó esa pregunta. ¿Dejo los bienes a mi sobrino Juan? No. A mi hermano Luis tampoco, jamás. Se pagará la cuenta al sastre, nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Vamos a ver qué dicen los jesuitas y cómo redactan el testamento los jesuitas. En este caso, pues para nadie, digámoslo así, en este caso quedaría la herencia, simplemente se le paga la cuenta al sastre y punto final. ¿Listo? Vamos pues, ¿cómo lo redactan los jesuitas? El sastre se queda con su cobro. Vamos a dar a los jesuitas. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco, jamás. ¿Se pagará la cuenta al sastre? Nunca, de ningún modo. Para los jesuitas, todo. Lo dicho es mi deseo. Ok, miren acá, otra manera en el que se redacta, ¿dejo los bienes a mi sobrino Juan? No. A mi hermano Luis tampoco, jamás. ¿Se pagará la cuenta del sastre? Nunca, de ningún modo. Para los jesuitas, todo. Lo dicho es mi deseo. Miren acá, miren qué interesante y cómo unos signos de puntuación pueden cambiar las versiones del texto, ¿no? Y las acciones del texto. El juez todavía pudo añadir otra interpretación. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco. Jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Así que el señor juez, ante la imposibilidad de nombrar heredero, tomó la siguiente decisión.
por lo que no resultando herederos para esta herencia, yo, el juez, me incauto de ella en nombre del Estado. Y sin más que tratar, queda terminado el asunto. Ok, el juez se quedó con la ¿Importa herencia los signos o no? en nombre del Estado, ¿no? Entonces, Una anécdota que miren qué interesante y miren cómo nos plantea la importancia de los signos de puntuación. ¿Qué reflexión les deja esto? A ver, ¿qué reflexiones les deja? A ver, los quiero escuchar. ¿Quién me cuenta? Dale, adelante, John Jairo. Que de pronto por escribir mal o por un texto acelerado o por no ejercer efectivamente los signos de puntuación, podemos dar a muy malas interpretaciones. Total. Totalmente pasa, ¿no? Muchas veces con los WhatsApps también vemos, porque ahora estamos WhatsAppeando también, ¿no? Y escribiendo mensajes de texto y de pronto se están dando se puede tomar para un mal contexto, ¿no? Dependiendo de cómo yo lo estoy diciendo, si no ubico signos de puntuación. Vale, gracias, John Jairo. ¿Quién más? ¿Qué más nos quiere decir? ¿Qué nos lleva a reflexionar esta historia? ¿Quién más? ¿Quién más? Buenos días. Muy buenos días, adelante. Yo creo que, o sea, eso también es indicativo de que no solo basta con querer expresar lo que uno quiere decir, sino que hay que utilizar los signos de puntuación para que las cosas queden muy claras. Entonces, a veces tenemos muchos deseos de escribir algo, pero si nos comemos una coma o un punto o un punto y coma, el escrito va a quedar mal hecho y vamos a cometer errores y la interpretación va a ser errada. Entonces, es súper importante manejar eso para que el texto también sea fluido y podamos tener una mejor conexión con la otra parte. Así es muy importante, miren, porque era un mismo texto, ¿no? Simplemente ese texto no marcaba signos de puntuación y cada persona lo podía interpretar de una manera diferente, totalmente diferente. Entonces es muy importante lo que les decía, cuando estamos hablando, cuando estamos frente a un público, frente a una audiencia, lo que hablábamos ayer, nuestro lenguaje no verbal y con nuestras palabras hacemos pausas, afirmamos con nuestros gestos, ¿cierto? Pero cuando estamos escribiendo, simplemente otra persona lo está leyendo y no sabemos cómo lo está leyendo y cómo lo está interpretando esta persona. Entonces es muy importante poder hacer los signos de puntuación que nos van a permitir a nosotros interpretar correctamente el escrito, ¿cierto? El documento. Entonces, bueno, vamos a seguir. ¿Alguien más que quiera comentar algo, que quiera decir algo? Adelante, Consuelo. Buenos días a todos, ¿cómo están? Buen día. Una de las, digamos que, frustraciones, por llamarla así, que tengo yo es por qué la ley es interpretada. O sea, para mí, tal vez mi formación, yo soy ingeniera, para mí las cosas tienen siempre un principio y un fin y es un único resultado. 2 más 2 es 4, no hay otro resultado. Entonces, uno se da cuenta en todos los ámbitos del derecho, sea administrativo, sea penal, sea civil, sea familia, es a la interpretación del abogado, defensor del abogado, mejor dicho, o sea, yo no logro entender eso por qué. Y ahora cuando usted estaba presentando ese video, nuevamente traigo a colación mi frustración, porque ¿por qué hay lugar a la interpretación? De pronto la doctora Elena me podrá ayudar a entender por qué ocurre eso, si el escrito debe ser único, o sea, debe ser un solo sentido para que sea resuelto el caso a favor del que le corresponde la verdad, la justicia. Entonces, esa es una parte que yo nunca he podido entender por qué las leyes se interpretan, voy a decir una palabra muy, muy fuerte, pero es así, al acomodo del más bobo. Ajá. De acuerdo a cómo están escritas, ¿no? Podemos verlo en este caso, ¿no? No, es que no es, no, fíjese usted, doctora, es ahí donde tengo la frustración, no es a lo que está escrito, sino a lo interpretado. Entonces, A por cómo eso se es que digo, interpreta. exactamente, o sea, que un abogado interpreta una cosa, el otro eso, y entonces gana el más bobo, o sea, realmente es así. Entonces, no sé si la doctora Elena, no sé si hay más abogados aquí en la sala, pero yo no logro entender eso, no lo he podido entender.
A ver, los abogados, Ay, yo sí adelante, quiero adelante. participar porque este tema me gusta. Dale, 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 Elena. Bueno, es que claro, primero que todo, es lo primero que dijo la ingeniera Consuelo. Las ciencias, hay que diferenciar entre tipos de ciencias. Las ciencias, el derecho y las reglas y las normas son ciencias sociales que regulan las conductas, mientras que la ingeniería, las matemáticas son ciencias exactas. Entonces nunca tiene pierde. Entonces la naturaleza del ser humano hace que primero las cosas nada sea exacto y todo dé lugar a múltiples vías y múltiples locaciones e interpretaciones. Entonces, eso por primerito. O sea, como primero es como la naturaleza de la existencia de por qué las normas y de por qué las reglas. Entonces, todo depende del nivel de la sociedad. Mire que las normas comienzan con Levíticos. En Levíticos 1 en la Biblia, uno ve ahí que hay normas, que las leyes. Y desde allí también cada pueblo va creando sus propias leyes de acuerdo a sus costumbres y demás. Entonces, las normas primero se crean con base en la existencia y las creencias del que las crea, porque las crea el hombre. La segunda es que en Colombia, por ejemplo, lo que decía la ingeniera Consuelo, la ley está clara. Por ejemplo, la Constitución dice los jueces, la boca de los jueces pues será la ley, se pronunciará a través de su jurisprudencia y sus decisiones, sus fallos. No pueden decir más nada. Pero nosotros sabemos que los jueces hablan por los medios de comunicación y expresan sus opiniones. ¿Qué pasa? Que la ley depende también de la naturaleza de las ciencias. Un ejemplo básico, y es que el Código Civil, que fue creado en 1821, desde Bolívar comenzó a crearse el Código Civil de Colombia, que fue por Andrés Bello, ese código lo traen de España. Y cuando llega a Colombia, pues lo redactan de tal forma que quede como, lo hicieron para Cundinamarca, ¿no? O sea, para Cundinamarca y dejaron muchas cosas que en la costa no se practican. Entonces, este Código Civil dice que los animales son cosas. Los animales son cosas y nosotros como abogados siempre hemos dicho, no, pues yo quiero a mi animalito, pero es una cosa y cualquier daño que le haga es un daño en bien ajeno. Pero la jurisprudencia, los cambios de la ciencia, los cambios de las costumbres humanas han dicho que hoy los animales no son cosas, son seres sintientes. Y eso son interpretaciones, o sea, totalmente de acuerdo con lo que dice la ingeniera Consuelo. Son interpretaciones que llegan, pero que son necesarias porque la sociedad también cambia. Entonces las normas deben de cambiar, pero a veces el cambio no es tanto en el escrito, sino en la forma de sentir del ser humano y en la forma de tú mirar al otro como es. Entonces, esa es una norma que, por ejemplo, para mí es como lo más llamativo que uno puede ver, que ya hoy los animalitos no son cosas y nadie puede coger a un perrito y darle garrote porque sí, va para la cárcel. Hoy va para la cárcel porque pues ya se le dan, no se le está otorgando derechos, pero sí se le está diciendo, no es una cosa que tú puedes usar y abusar de ella, sino que es un ser que siente y que merece también un mínimo de respeto. Entonces, ese sí es como, sí, es como, de hecho, mi esposo también es ingeniero y nosotros tenemos como esas cositas. O sea, él dice, no, pues esto es exacto. En cambio, derecho, ustedes un día dicen una cosa, otro día dicen otra, y sí, depende siempre de lo que la opinión del juez, tal como el ejemplo. O sea, nosotros a veces hay normas que son súper claras, delitos, por ejemplo, los delitos de lesiones personales o delitos de un homicidio culposo, una persona va en un carro y atropella a otro y lo mata, es un delito, un homicidio culposo, pero el juez dice, es que no era cualquier persona la que mató al magistrado tal, mató al hijo del presidente. No, ese es homicidio doloso. Entonces, muy a pesar de que la norma a veces diga una cosa, siempre se le da la cabida para una interpretación de un tercero. Entonces, y eso es una naturaleza propia del derecho porque prima también son sensaciones y son poderes que se manejan. Entonces, sí, pero también hay situaciones en que sí son claras y son concretas, como pues que el que robare a otro, el que matare a otro, siempre será homicidio. Eso, por ejemplo, sí es claro, no hay interpretación diferente, si que mate a otro va a ser lesiones personales por ningún modo. Entonces, sí es cierto, la ley debe ser un poco más clara y siempre se deja de pronto interpretaciones, pero las interpretaciones están dadas por la naturaleza del ser humano y de las costumbres que se manejan. Así es, ¿no? Y también, miren Permíteme, también.
Pero mire un Dale. momentico, Dale, profe, dale. es que doctora Elena, mire, en ese caso precisamente específico del homicidio es lo que a mí más me llama la atención. Aquí hay un caso reciente, tal vez 3 meses, de alguien en Santa Marta que atropelló 6 personas en estado de embriaguez y el tipo está en casa por cárcel, ya va a negociar, mientras que otro que mató a una sola persona ya está preso. Entonces, esa es la parte que a mí me da como tanta impotencia, porque yo digo, ¿cómo así que este que mató a una sola persona, porque es de a pie, porque es cualquiera, cárcel y está en el bosque, que es una cárcel horrible aquí? Bueno, yo no creo que haya ninguna cárcel bonita. Pero aquel porque es hijo de fulano de tal, porque tal cosa, mató 6 y está con casa por cárcel y ya negoció y todo bien. O sea, es la parte como que no logro encajar en mi cerebro eso, porque a la larga es lo mismo. Mató el 1 a 5 y el otro mató más personas y está feliz y encantado de la vida. Bueno, también es chévere hablar de derecho penal. ¿Qué pasa con el derecho penal? En el derecho penal, primero, en el derecho penal, lo primero es que no está creado para beneficiar a la víctima, ¿no? No es una protección por ningún modo a las víctimas. El derecho penal simplemente regula la relación del Estado que va a imponer una pena, una condena, y el acusado. O sea, es esa relación. O sea, no, el derecho penal sí evita, o sea, sí permite que las víctimas se hagan parte, pero no regula eso, o sea, no es su naturaleza. Cuando se creó el derecho penal, no es esa naturaleza. Es la regulación, la relación Estado que va a imponer la pena del juez y el acusado. Entonces, ahí es para proteger los derechos del acusado, de que el Estado no sea demasiado fuerte frente a esa persona. Primero. Segundo, en el caso de esos, son casos muy dolorosos porque en todos hay muertes, pero en el derecho penal uno siempre tiene que mirar algo. El delito se compone de 3 elementos: tipicidad, culpabilidad y antijuricidad. ¿Qué es la tipicidad? La tipicidad es que lo que tú actuar esté en la ley. Es decir, si tú mataste a otro, en la ley tiene que decir que mataste a otra persona. Antijuricidad es que efectivamente cometas un daño. Es que tu actuación genera un daño. Entonces, por ejemplo, en el caso del homicidio, la tipicidad dice, el Código Penal dice, el que matare a otro incurrirá en prisión. La antijuridicidad dice que esa prisión, tú tienes que haber cometido un daño, pues hay un muerto, hay una persona dañada. Y la culpabilidad indica en que la persona efectivamente es culpable del delito que comete. Pero para que la persona sea culpable y también para que sea típica la conducta, tiene que haber una voluntad. Y la voluntad es que tú quieras matar a la persona. Entonces, por ejemplo, en el caso que el ingeniero ahí decía, una persona cogió un cuchillo y vio a la esposa ahí en la cama y dijo, creo que me está poniendo cacho, la voy a matar, y le pone la cuchilla por 10 puñaladas, le pone 10 puñaladas. Hay una clara intención en matarla, él la quería matar. Hay un conocimiento porque él sabía que si le pegaba las 10 puñaladas, la señora se iba a morir. Entonces hay conocimiento y hay voluntad. Y hay tipicidad de la conducta. Es culpable, es antijurídico porque hay un daño y demás. Entonces, esta situación indica que esa persona cometió un homicidio completo, doloso. Pero una persona que va en un carro, va en el carro borracho, como el caso de este señor de Santa Marta, desde un principio estuvo mal tipificada la conducta porque obedeció a razones de la gente que se estaba conmocionada, pero una persona que va en un carro normalmente va en el carro para ir a un lugar, no para matar a alguien. O sea, entonces él, por ejemplo, no quiero ser abogado del diablo, pero él, me imagino, él iba borracho, entonces eso es otra conducta, un agravante, pero él iba borracho, él no tenía la voluntad de atropellar a las 6 personas, a los muchachitos. No tenía esa voluntad. Él no tenía el conocimiento de que si iba en su carro los iba a atropellar. Lo que sí cometió fue que tuvo la voluntad de tomar licor, o sea, eso estuvo mal. Y eso es lo que se tiene que grabar. Pero eso lo hace que no sea un homicidio doloso, porque su intención no fue matar al coger un carro. Él no cogió el carro para atropellar a la otra persona, sino que el carro lo cogió para transportarse y pues cometió el delito de homicidio, y ese homicidio es culposo porque no hay esa intención ni la voluntad de matar. O sea, lo que tienen que mirar es la voluntad de que la persona sí quería cometer la conducta que llevó al resultado.
Entonces, eso es como mi aporte. Aquí Lina también es abogada, ¿verdad? Y Carla también quería participar. Adelante, Lina, que tienes la mano levantada. Lina, adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Yo Buen día. acá quiero complementar a la inquietud que planteó la ingeniera Consuelo frente al caso de Santa Marta. Ella indicaba que para ella era una injusticia que él estuviera por casa por cárcel, que ya no fuera la conducta pues lo normal que si mató fuera a la cárcel directamente. Lo que sucede es que para que la persona tenga ese tipo de conductas en el derecho penal, se establece o se miran una serie de requisitos. Primero, si la persona tiene antecedentes de haber cometido faltas anteriormente. Eso es un agravante para tasar los años, o digámoslo así, para que se entienda más acá, que todos no somos abogados, no son abogados, para que se entienda más que eso es un agravante para que no adquiera esos beneficios, ¿sí? También hay que tener en cuenta que la persona se allane a los cargos por el cual se les está imputando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que usted accione un aparato judicial negándose usted a la conducta, no aceptando los cargos y colocando al Estado en funcionamiento de usted a aclarar el caso y a construirlo porque usted no está dispuesto a cooperar. Entonces, el desgaste judicial de parte del Estado, eso también es situación para que si usted no se allane a los cargos, pues tampoco va a tener usted una graduación de la pena, porque no es lo mismo usted le prueban y decir, no, sí, yo lo acepto porque yo lo cometí, así fue, y eso es una situación que complementa en el caso de él. Sí, él el inicio no se los aceptaron, pero ahí tocaría mirar de fondo cuáles fueron los hechos o las situaciones que llegaron a eso. Ahora, él lo que se tiene establecido, lo que conozco de la noticia, es que él va a cancelarle o va a reconocer pecuniariamente por cada niño de acuerdo a la condición de lo que, si no es lo mismo el que quedó vivo que está reclamando también porque se vio afectado, al que obviamente los familiares perdieron a su ser querido. Pero en el caso que quiero decir que para que la persona vaya a la cárcel, para que la persona no necesariamente tiene que estar estipulado en el código lo que establece son las penas y las cuantías o los años a cancelar. Sí, pero ante eso también se miran otras situaciones, como lo es en el caso de que si es reincidente, si es por primera vez, si se allana los cargos, cuál fue la participación, porque si es un autor intelectual del hecho o si simplemente fue un colaborador. No es lo mismo y por eso en ese caso, pues, ingeniera Consuelo, siempre va a existir eso así mientras las normas en Colombia no se cambien. ¿Sí? Pues lamentablemente sí, nosotros lo miramos más desde el punto de vista de sus seres queridos y le ponemos corazón a la situación. Pero pues esas son las normas establecidas en nuestro país y así pues no se esté uno de acuerdo, no se va a estar nunca de acuerdo en hacerle daño a ninguna otra persona, ni mucho menos que sus seres queridos se vean involucrados o afectados por un irresponsable, como en el caso del conductor que iba ebrio. Pero sí se hace la aclaración o el complemento de la doctora Elena, que en materia del derecho penal son varios digamos así, los puntos a tener en cuenta antes de cumplir taxativamente la norma como lo establece, como es el delito de matar a otro. Entonces, esa es como mi apreciación frente al tema. Respecto de la interpretación del derecho, se entiende que el derecho se mantiene en un cambio continuo,
porque ya las acciones no son las mismas. De hecho, los años no son los mismos. Actualmente hay demasiada violencia, demasiados casos de terrorismo. Bueno, terrorismo siempre ha existido, pero ahora está peor, la delincuencia está más abierta a hacer daño. Ya no es solo robar, sino inmediatamente quitarte las pertenencias y hacerte el daño. Antes uno decía, no, a mí me robaron y quedé viva, o sea, quedé con todo, ya ahora un ladrillo, una puñalada o algo así. Pero la persona que estudia derecho o los que se miden a estudiar el derecho tienen que tener desarrolladas la forma de interpretar. ¿Por qué? Porque la norma te guía, te hace a ti, es una guía, o sea, céntrate en esto, pero no estamos abiertos a escuchar tu punto de vista frente a una autoridad judicial que a la final es la que te decide si sí o no. Pero esa persona no se va a basar simplemente en sus conocimientos, sino también teniendo en cuenta la norma, y por eso es que tenemos nosotros pues la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, las altas cortes, que son aquellas que hacen precisiones frente a los casos y mantienen haciendo pronunciamientos, porque aquí lo que se emplea son los métodos de interpretación jurídica, ¿sí? Que esos son los que nos ayudan también a que las situaciones simplemente no se midan porque la norma lo establece, sino que también se emplean otros métodos como es eso. Pero eso solamente pues lo logramos saber o determinar pues aquellos que ya estudian el derecho. Totalmente diferente pues a las otras carreras que así como la ingeniera Consuelo lo plantea, nunca lo ha entendido. Nosotros los abogados tampoco entendemos absolutamente nada. Nada es nada. Ni que hagamos especializaciones en el tema. Entonces, ese es como mi punto de vista complementando lo que dice la doctora Elena Palacio. Vale, gracias, Muchas Lina. gracias. Vale, y Carla creo que tiene levantadita la mano. Adelante, Carla. Sí, profesora. Sí, muy cortico. Mire, con relación a esta pregunta, esta inquietud es trascendental realmente la que tiene la ingeniera Consuelo, porque forma parte del por qué existimos los abogados, por qué a veces se hace tan difícil, por qué tantos años para establecer un delito u otro, se hace lento, se hace tedioso, es a veces muy frustrante no poder demostrarlo cuando debería ser algo mucho más claro. Entonces, mire que en ese afán por tratar de mejorar, entonces siempre decimos, no, es que hay que hacer más leyes que aclaren esto. Entonces vienen esos métodos de interpretación del derecho que estudiamos, el exegético, el sistemático, el sociológico, por decir. Entonces se mira desde todos los puntos de vista, se apoya para no violar el derecho del uno, mantener siempre ese equilibrio que es como la base de todo, desde los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, también en la parte procedimental no se le puede violar el derecho a ninguno, porque si no, eso termina haciendo que pues lo más importante, que es la esencia de lo que se cometió y que debe tener una consecuencia, ni siquiera se dé esa consecuencia si le irrespetamos algún derecho a la otra parte. Entonces, en medio de eso empiezan a influir las fuentes del derecho también, la costumbre, todo lo que estaba mencionando también la doctora Elena, porque entonces entra la jurisprudencia, la doctrina de las personas. Por lo menos hay países como en Estados Unidos que la fuente jurisprudencial es importantísima, ellos trabajan mucho por analogía. Entonces, buscamos en el derecho internacional, buscamos lo que avale el punto de vista de cada uno y sin embargo se ha establecido la Constitución norma de normas, antes que cualquier cosa es la Constitución. Pero sin embargo, allí mismo encontramos unos artículos que entonces si le damos prioridad a uno y lo profundizamos de una forma, entonces podemos decir esto o podemos, digamos, encauzarlo y se vuelve algo como
de habilidad, de astucia, todo lo que estamos viendo aquí del discurso de la oratoria, profe, que lo que usted nos colocó al comienzo, por eso a mí me impactó tanto, profe, porque termina siendo como que van sembrando, digamos, esa forma de mirar las cosas de un modo específico. Entonces uno mira de acuerdo a ese cristal que te van colocando, y si te lo saben poner bien, a ti te gusta esa gafa, por decir algo, a ti te gusta y tú te sientes que, hombre, eso es así. Y por eso decíamos, pero ¿por qué se han dado temas tan descabellados en la historia? Y es por la forma como lo, digamos, entre comillas, lo venden, la idea. Entonces, la persona cae en eso, y el juez, el que estudió, también lo que mencionaba la doctora Lina, no, eso no importa la cantidad de especializaciones, la persona tiene una formación y tiene puntos débiles. Entonces, si la persona por ese lado le hablan, por ejemplo, el punto débil es los niños y los derechos de los niños, y eso no tiene para esa persona ni siquiera capacidad de ponerlo en contradicción, entonces va a coger de pronto a esa persona y le va a poner la máxima pena porque llegó ese fiscal que supo cómo entrarle y atacó ese punto débil. Entran a jugar una cantidad de cosas, y hay personas que de pronto no le dan la preponderancia que debería tener hasta la escala de valores, porque hasta la taxología, que creo que es la ciencia de los valores, todo eso influye. Y a veces uno dice, bueno, es que hay que crear otra ley que regule esto, porque mira, ve que logró salir, y entramos hasta en una confusión. Y cuando la doctora Elena habló de Levíticos, nosotros nos damos cuenta que eso sucede también con la Biblia. La gente es la hora, y llevamos ya miles de años tratando de interpretarla, y hay interpretaciones diferentes y siguen saliendo más y más. Y bueno, allí es donde de pronto encontramos y entendemos, yo entiendo mucho esa frustración. Los abogados aquí en este país, donde las leyes están muy bien hechas, porque yo diría que es una de las constituciones mejor redactadas, es muy linda, está muy, muy bien hecha. Y lo triste es que no logramos cumplir las cosas como dice la ingeniera, lo que debería ser trascendental. O sea, esta serie de cosas, mira, esto y esto y esto, se hicieron los derechos fundamentales, y eso tiene que ser la base de todo, y sin embargo entran en disputa unos con otros. Y si no, ustedes miren los típicos casos de las personas que no les reconocen en la GPS el derecho a la vida, y no se hace, y depende mucho también del juez, de la visión del juez y de ese poder discrecional que ellos manejan, y que pues nos toca pues asumirlo y aprender a que pues estamos aquí y vivimos con una frustración entre un país con unas leyes, yo diría que muy bien diseñadas, pero donde tristemente reina una impunidad que nos hace que nosotros también como abogados muchas veces nos sintamos como que ni siquiera vale la pena. Es muy triste, pero bueno, hay que tratar de seguir y luchar. Así es, así es. Y miren, súper interesantes las posturas, bueno, desde los doctores, los abogados, los ingenieros. Yo voy a dar mi postura desde formadora, miren lo que les decía ayer. Trabajado con niños pequeños, y cuando tú estás formando vidas, estás formando pequeños. Muchas veces nosotros entramos en ese mundo en que tú le dices al niño, oye, no le debes pegar a tu amigo, ¿cierto? Y tú estás formando y estás indicando porque, como ustedes decían en la Biblia, la moral, la ética, hay cosas que sabemos y siempre nos han dicho, no, tú no debes agredir al otro, tú no debes hacerle daño a la otra persona, ¿cierto? Entonces, bueno, entramos nosotros, pero resulta que en ese momento el papá, no, es que mi papá me dijo que si a mí me pegaban, yo también pegara de la misma manera, profe, y yo no me voy a dejar. Entonces, estamos hablando también frente al relativismo también de lo que ustedes decían, es relativo, no, o es blanco o es negro, o sea, tú no pegas entonces así porque respondes, ¿no? Entonces, es muy importante todo lo que ustedes argumentan y lo que estamos diciendo, y yo pensaría que también ahí entra a jugar
¿Cómo se está formando todo este tipo de personas, de profesionales? ¿Cómo nosotros negociamos a veces, ¿no? Cómo el mundo, y es tristemente cada uno de nosotros simplemente pensamos en nosotros, y pienso que ahí también es como la raíz de muchas cosas, ¿no? Con los niños lo vemos muchísimo, y yo hablo desde, cada uno habla desde su experiencia, yo hablo desde mi experiencia, y con los niños vemos ese egocentrismo, ¿no? Desde pequeños, desde que nacemos venimos con ese todo para mí, y no me importa si le tengo que pegar, no me importa porque es mío. Y yo pienso que en la vida muchas cosas, y vemos acá con el ejemplo del testamento, cada uno tiraba para su lado, ¿cierto? Pero si de pronto hubieran buscado la forma de que todos hubieran quedado contentos, de pronto la manera de poder ser justos y decir, oye, no, eso no es para mí, oye, no, eso está mal, ¿cierto? Pero creo que muchas veces no lo hacemos, ¿cierto? Muchas veces negociamos. Y eso es lo que tristemente creo que pasa, y que muchas veces caemos en eso. ¿Por qué? Porque, ay, pero es que si todo el mundo lo hace, ¿usted por qué no lo va a hacer? Ay, pero eso tranquila, que es que eso no lo ven, ¿cierto? Entonces es como este punto al que estamos, y efectivamente en el que nos encontramos, y ahorita con el gobierno, con un montón de cosas, venimos reflexionando sobre eso. Y lo que decían, bueno, las normas son claras, sí, pero ¿cómo se interpretan? Sí, pero cómo la persona hace esa analogía de, bueno, pero es relativo, sí. No, pero es que la ley es la ley, ¿cierto? Entonces, bueno, entran a mirar, entran a interpretar, ¿cierto? Entonces, bueno, súper interesante. ¿Alguien acá quisiera cerrar o compartir algo más que se me haya pasado? Yo he visto otra mano levantada, pero se me pasó, y continuamos con las actividades. ¿Alguien más? Sí, valores, exactamente. Pienso que negociamos, y muchas veces nosotros como padres fallamos también en eso, porque le enseñamos a nuestros hijos a negociar una sencilla mentira como, diga que no estoy, ¿sí? Los niños nacen, y cada uno de los niños nacen, y nosotros estamos formando. ¿Y qué estamos formando, no? Entonces es el no negociar esos valores, aunque yo tenga que reconocer, porque muchas veces, ¿saben qué pasa? Tenemos que dejar ese orgullo ahí como, uy, fallé. Sí, 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 no, pues la herencia se la dejó al tío. Bueno, pues ojalá me toque alguito, ¿cierto? Pero poder también no negociar los valores, ¿no? Saber, lógicamente, pues eso también depende de las culturas. Hay cosas que en un lado son permitidas, en otro lado no son permitidas por las normas, por las leyes que han establecido, pero creo que hay valores y normas universales, ¿no? Como en la Biblia podemos mirar, podemos revisar los mandamientos, por ejemplo, son unas normas como claves, ¿no? Y universales para todo el mundo. Entonces, aprender y no negociar, ¿no? No negociar esos valores, y aprender. Puede que nosotros no podamos cambiar el país, o no podamos cambiar el mundo, pero como yo siempre le digo a mis estudiantes, porque formo también licenciados, yo les digo, puede que nosotros no podamos cambiar el país, puede que nosotros no podamos, pero podemos cambiar una vida con un niño simplemente, que le podamos dejar una enseñanza que transforme y que le quede para toda la vida, ¿sí? Lógicamente, pues tenemos el libre albedrío, ¿no? Podemos decidir qué hacemos y qué no hacemos, ¿no? Tristemente, generalmente tiramos a lo malo porque es lo más fácil, ¿no? Porque lo bueno implica muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, hablamos de eso, valores. Miren qué interesante este cortico video con lo que quería arrancar, de cuán importante son los signos de puntuación, a dónde nos llevó, ¿no? ¿Cómo podemos hablar y cómo podemos enriquecer todo este proceso de aprendizaje? Bueno, vamos a hacer ahora un jueguito sencillo, donde vamos a ver si identificamos qué son estos signos de puntuación. Denme un segundo. Ahí, espérenme. Me deshabilite. Déjenme ver si compartí con audio. Oh my God. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a abrir acá. Listo. Y vamos a hacer, y bueno, me van a ir compartiendo qué es. A ver, ¿qué será? Según la definición o el ejemplo. Déjenme, vamos a maximizar acá. Listo. Vamos a...
Los paréntesis se utilizan para hacer aclaraciones, señalar citas, referirse a frases irónicas. A ver, ¿cuál será? ¿La A, la B o la C? A. Hacer aclaraciones. Aclaraciones. Muy bien, excelente. Vamos con la siguiente. Las comillas se utilizan al principio y al final de una frase. ¿Verdadero o falso? A. A. Ujú. Muy bien. Vamos con la siguiente. El punto se utiliza para separar oraciones e indica una aclaración, una pausa. ¿Qué indica? B. Una pausa. Una pausa. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ok. Ahora sí vamos entonces a entrar con la parte teórica frente a todo lo que tiene que ver un poquitico sobre la puntuación. Entonces, lo que hablamos, la puntuación nos va a ayudar, los signos de puntuación en todo lo que tiene que ver con la dinámica de los párrafos, ¿cierto? Entonces, estos párrafos, sean grandes, sean cortos, sean ya escritos, ensayos, argumentos, interpretaciones, historias, noticias, bueno, cualquier tipo de escritos, correos electrónicos, aún mensajes de texto, ¿cierto? Entonces, es muy importante trabajar dentro de cada escrito los signos de puntuación porque pueden cambiar la idea, el concepto, la interpretación, ¿cierto? Entonces, ¿qué son esos signos de puntuación? Son representaciones gráficas, ¿cierto? Entonces, que se hacen y que de acuerdo a los signos que estamos manejando van a existir algunas normas, algunas etiquetas, algunos protocolos que se deben seguir, en donde tú también cuando lees, entonces debes tener en cuenta que elevas la voz o que haces una pausa o que afirmas de forma positiva o si vas a hacer una pregunta, cómo terminas realizando una pregunta, ¿cierto? Cosas que sabemos y que los hacemos muchas veces sin pensar, ay, voy a hacer una pregunta, entonces al finalizar debo terminar, ¿y cuál es tu nombre? ¿Cierto? Sí, porque pues, ¿cuál es tu nombre? ¿Cierto? Pero generalmente cuando vamos a hacer preguntas, ¿cuál es tu nombre? ¿Cierto? Entonces, que generalmente no pensamos, lo hacemos ya sin pensar. Entonces, vamos a mirar acá y vamos a hablar de la coma con un tiempo, el punto y la coma, los dos puntos, el punto y otros signos de puntuación. Entonces vamos a hablar de la coma. Entonces, la coma señala una pausa al interior de una oración. ¿Qué quiere decir? Es decir, es una pausa corta, no es una pausa tan larga, pero es una pausa que indica una aclaración lógica, se puede iniciar en una entonación ascendente o descendente según las circunstancias. Se utilizan los siguientes casos, por ejemplo, separa elementos análogos de una serie, sean palabras, frases u oraciones. Aquí estamos haciendo una separación corta, no es lo mismo si yo estuviera leyendo, separa elementos análogos de una serie, separa palabras, frases u oraciones, ¿cierto? Debemos hacer unas pausas. Ejemplo, entonces, en el comedor contiguo, la mesa estaba servida para el espléndido desayuno criollo. Tamales de hoja, uy, ese desayuno está bueno. Morcillas de arroz, huevos revueltos en cazuela, una rica variedad de panes dulces sobre paños de inca. Y puntos suspensivos. Esta es una frase de Gabriel García Márquez en uno de sus escritos. Entonces, si se dan cuenta, aquí nos está describiendo y nos está pausando qué es lo que hay y qué era lo que se encontraba en la mesa, ¿cierto? Vamos a ver acá otro ejemplo. Entonces, el primer caso para la coma es separar
elementos análogos, es decir, cuando vamos a hablar de ciertas características. Acá nos estaba hablando de las características específicamente del desayuno, que tenía el desayuno criollo, ¿cierto? Vamos con la siguiente. Ay. Bueno, entonces dice, excepción cuando el último ejemplo va unido con una conjunción y o. Bueno, venga, les voy a mostrar acá. Cuando a veces se pone, cuando tú ya quieres terminar la idea, entonces la vida se lleva en horas, los días, los meses y los años. ¿Sí? Tú no pones coma los años, sino y los años para terminar y cerrar la frase. Luego, la coma también separa elementos que tienen carácter incidencial dentro de la oración. Entonces, poco después de la medianoche, cuando regresó a la casa, para poder hacer un énfasis, está hablando de que él llegó, ¿cierto? Está haciendo una incidencia, le anunciaron que la mujer lo esperaba en la sala de visitas. El general creía, al contrario, que ese no fue el final, sino el principio de una gran amistad. ¿Sí? Entonces, aquí hay una coma porque está haciendo un incidente, ¿cierto? El regreso a la casa nos está dando la acción de lo que pasó, le anunciaron que, que una mujer lo esperaba en la sala de visitas, el general creía, está haciendo la acción, al contrario, que ese no fuese el final, sino el principio de una gran amistad. Otra separa sustantivos cuando estamos hablando de lugares, fechas, nombres invertidos, ciudades y estados, Cuernavaca, Morelos, México, entre reiterativas que dan fuerza o énfasis. Por ejemplo, todo placer requiere eternidad, quiere profunda eternidad, ¿cierto? Encierra expresiones silativas o aclaratorias también, además, pues siempre que vamos a trabajar un además, que indica que siempre de un además vamos a poner una coma. Pues vamos a poner una coma porque necesitamos hacer una pausa en el texto que estamos escribiendo. Por consiguiente, coma, asimismo, coma, en consecuencia, coma, sin duda, ponemos la coma, no obstante, sin embargo, por otra parte, en fin, esto es, o sea, es decir, y otros similares. Entonces, siempre que vamos a usar estas expresiones hilativas o aclaratorias, siempre vamos a ubicar una coma porque necesitamos que el lector realice una pausa. El ejemplo, el poeta debe volcar su creatividad en palabras, es decir, en signos convencionales comunicables. Omisión de un verbo, la bondad es simple, la maldad múltiple. Reemplaza una conjunción o frase causal, entonces igual, porque, puesto que, etc. Apresúrate, no queda tiempo para titubeos. ¿Sí? No vamos a poner apresúrate porque, ¿no? La coma nos hace la pausa indicando que no queda tiempo para titubeos. Entonces, eso frente a la coma. Entonces, podemos indicar y podemos observar el uso de la coma en diferentes momentos, en diferentes instancias. Si vemos el texto con el cual iniciamos, ahí mirábamos que usó la coma en algunos momentos para hacer la pausa y por lo menos en jamás, de ningún modo, ¿cierto? En algunos utilizaron coma, en otros jamás, punto. De ninguna manera, ¿cierto? O ponían la coma para seguir con la idea. Entonces, miren cuán importante es poder tener en cuenta la coma, algo tan sencillo y una comita, un signo que nos indica que hay una continuidad de un texto que vamos a aclarar, que queremos hacer una pausa corta frente a lo que estamos hablando. Luego viene el punto, lógicamente el punto nos marca el final de una oración. Hay dos tipos de punto, podemos hablar del punto final o del punto seguido. Entonces, señala una pausa y entonación descendente en la última palabra pronunciada. El punto final indica una causa más larga, es decir, yo ya he terminado de exponer la idea completa, luego puedo continuarla, pero esa idea que yo empecé a redactar la termino, ¿cierto? O al menos, lo que les decía ahorita, o al menos un aspecto de esto. Lo que sigue va a constituir una expresión aparte. Lo que sigue
En otras palabras, cuando se guarda una estrecha relación con lo que sigue, se utiliza un punto seguido. Es decir, yo voy a continuar con la idea, pero necesito hacer una pausa más larga. Una coma no me sirve porque no voy a aclarar, no voy a hablar más en detalle frente a eso. Sí voy a hablar más en detalle frente a eso, pero no estoy dando características de lo que estoy hablando. Entonces, necesito hacer un punto seguido y continúo con la idea, ¿sí? Entonces, el ejemplo, dentro de este frondoso árbol genealógico, el latín tuvo un destino singular. Empezó siendo la lengua, está ahí hablando, si se dan cuenta, siguió hablando del latín, que es una lengua que empezó siendo una comarca en el centro de la península itálica y llegó a ser, tras la expansión del poderío romano, la lengua. Entonces, ahí podemos observar en el ejemplo cómo se van dando y cómo podemos diferenciar acá este punto seguido, ¿no? Acá también hay otro punto seguido. Se sostuvo el griego como la lengua de la cultura y el comercio, ni tampoco llegó a arraigar con igual intensidad en toda la mitad occidental. Las islas británicas y las islas del norte de los Alpes no se latinizaron nunca de manera profunda. Manuel Seco. Punto y coma. Entonces ya hemos visto la coma, el punto aparte, el punto seguido. Vamos con el punto y coma. Señala una pausa y un descanso en la entonación, los cuales no suponen como el punto final, el fin de la oración completa, sino un mero descanso que separa dos de sus miembros. Enumera cuando los elementos que deben separarse son de considerable extensión o contienen en sí mismos una coma. En la formación del idioma español han contribuido distintas lenguas a través del tiempo. 2 puntos. Primero, el latín, elemento básico y mayoritario. Punto y coma. Viene entonces, ¿por qué viene el punto y coma? Porque no estoy dando atributos específicos del latín, si se dan cuenta acá. Primero viene, estoy dando elementos del lenguaje como tal, entonces voy a describirlos, pero voy a hablar del latín algo, entonces igual sigo la idea, no lo pongo punto aparte porque continúa. Número 1, el latín, ¿cierto? Número 2, el árabe. Si se dan cuenta acá no pondríamos punto aparte, sino punto y coma porque igual estoy hablando y estoy describiendo características de las distintas lenguas. No pongo coma porque necesito separar, hacer una breve separación de el latín al árabe, si se dan cuenta con poquito la diferencia entre el punto y la coma. Entonces acá habla del árabe, luego acá vuelve y hace un punto y coma, el griego con atributos directas e indirectas, punto y coma, algunas lenguas modernas como el italiano, el portugués, el francés, el inglés. Si se dan cuenta, estas lenguas sí van separadas en comas porque esas son lenguas o clasificaciones de esta anterior que nos está hablando de las lenguas modernas. Las lenguas indígenas ordinarias, de los territorios americanos conquistados por los españoles. Igual acá, punto y coma, en escasa proporción ciertas lenguas orientales como el hebreo, el turco, el persa, el japonés y el basurto. Listo, vamos con otro signo de puntuación que son los 2 puntos. Entonces, señala una pausa precedida de un descanso de tono. Pero, a diferencia del punto, denota que no termina con ello la enunciación del pensamiento completo. Se utilizan los siguientes casos. Entonces, después de frases anunciadas, por ejemplo, así, de este modo, lo siguiente, como sigue, y también en sustitución de ellas. Ejemplo, 2 puntos. Por ejemplo, ahí hay uno, ejemplo, 2 puntos. Los elementos básicos de la comunicación lingüística son los siguientes, 2 puntos. El emisor, el mensaje y el receptor. ¿Por qué? Voy a detallar específicamente de esos elementos básicos de la comunicación, ¿cierto? Para escribir a continuación un listado de palabras, entonces, algunos estados de la República Mexicana que no cuentan con la salida al mar son, entonces, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Zacatecas. Antes de una conclusión, entonces, CENIDET tiene un objetivo central, la excelencia académica.
Antes de una cita textual, cuando estamos hablando de normas también. Entonces, Benito Juárez dijo, dos puntos, y ubicamos entre comillas que ya ahora vamos a hablar de otros signos de puntuación. Entre los ciudadanos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Después de los encabezados de cartas, solicitudes, memorandos, querido amigo, dos puntos, cordial saludo, la presente para, dos puntos, ¿cierto? Siempre para iniciar los encabezados. Puntos suspensivos, ¿cierto? Esos puntos suspensivos que muchas veces se dejan con intencionalidad de, ¿cierto? Como aquel que me dejó en visto, el punto suspensivo, ¿y ahora qué? ¿Cierto? El punto suspensivo es como ese me dejó en visto y qué, yo quedé ahí en puntos suspensivos porque no sé qué pasa. Señala una pausa inesperada o la conclusión vaga, voluntariamente imperfecta de una frase. Se utilizan los siguientes casos, entonces, para expresar diversos estados anímicos, duda, ironía, temor, expectación. No sabemos si es un conocimiento científico, ahí estamos haciendo como una duda, ¿cierto? O un supuesto especulativo. Una ironía, no soy águila, dice el avestruz, y todo el mundo admira su modestia. ¿Quién sabe qué sucederá? Como expectación. Debemos precavernos en todo lo posible. Con el pesimismo y el descreimiento te volverás viejo. Entonces, que Dios se apiade de su alma, ¿cierto? Como señal de interrupción o suspensión real en el texto, por ejemplo, diálogos, enumeraciones, suspensión en una cita. No es cierto, sino que, pues si no es eso, no digas más, te espero a las 2. Era grácil, bella, altanera, distante. Entonces, vemos acá los puntos suspensivos. Generalmente ponemos 3 puntos, ¿no? A los puntos suspensivos. Vamos con los signos auxiliares, que vimos también que en el escrito que vimos al principio utilizaron algunos signos auxiliares como comillas, como afirmación, ¿cierto? Las comillas, entonces las comillas las utilizamos cuando vamos a decir algo que no es nuestro o que vamos a citar algo de otra persona, ¿cierto? Vamos a poner una idea y bueno, hoy en día en muchos documentos, y si ustedes han realizado tesis o estudiado, nos piden ciertas normas, ¿no? Entonces, dependiendo de la norma en la cual se solicita el escrito o el documento, sea APA, sea ICONTEP, bueno, un montón de normas que existen, APA sexta edición, APA séptima edición, entonces, según las normas, se van a utilizar algunos comillas y se van a hacer las citaciones de determinada manera. Entonces, APA, por ejemplo, nos dice, viene el apellido de la persona, el año y entre comillas, ¿sí? Entonces, bueno, eso sí es otro cuento que, bueno, que cada uno, dependiendo de los documentos con los cuales ustedes trabajan y la norma que les pidan, pues deberán tener en cuenta cómo citan, ¿cierto? Cómo se cita autores, cómo citas la idea de otra persona según el formato o la norma con la cual ustedes van a trabajar. Posiblemente abordemos alguna de las normas para tener en cuenta cómo podemos hacer esas citaciones. Destacar expresiones, también utilizamos las comillas para destacar expresiones, ¿no? Señalar términos deformados, encerrar significados, traducciones, crear títulos de obra, nombres propios de instituciones, también cuando queremos resaltar algo entre comillas, ¿cierto? El paréntesis, entonces el paréntesis cuando queremos aclarar o profundizar algo, como un dicho en voz baja. Referencias bibliográficas, en las referencias bibliográficas también, dependiendo de las normas, se utilizan los paréntesis, por lo menos para en donde tú ubicas el año del escrito del documento. Traducciones y expresiones extranjeras, aclaraciones de abreviaturas, indicación de obras de texto, expresiones algebraicas, bueno, en matemáticas también se utilizan signos, corchetes o llaves, son como unos paréntesis dentro de paréntesis, interpolación de aclaraciones, encierro de puntos suspensivos por truncamiento, expresiones algebraicas, diéresis o crema,
cuando necesitamos, acá se corrió, no sé por qué acá este tipo de letra me corre acá la diéresis, cuando queremos que nos suene específicamente la vocal U, ¿cierto? Con ciertas palabras, entonces para señalar o pronunciarse la U, ¿cierto? Hay algunas palabras que se requiere que la U suene, porque cuando estamos escribiendo, por lo menos guerra, tú no dices ni pronuncias guerra, tú lees guerra, ¿cierto? Pero hay palabras, por ejemplo, a ver, una palabra con diéresis. A ver, denme ejemplos de palabras con diéresis. Ahorita se me olvidaron las palabras con diéresis. A ver, denme ejemplos. ¿Quién se acuerda de una palabra con diéresis que utilicemos la palabra con diéresis? Pingüino. Pingüino, bilingüe. Pingüino. Ajá, ok. Entonces, porque lo necesitamos, ¿cierto? Necesitamos que efectivamente eso, entonces se van a ubicar esos punticos de diéresis. El apóstrofe para expresiones familiares o vulgares, construcción de idiomas extranjeros, el asterisco, ¿cierto? O llamada, remisión a notas de pie de página, enumeraciones. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo creí que acá me habían organizado, en este, tengo que hablar con Javier, creí que acá tenía la opción de grupos como trabajamos ayer, pero veo que no está la opción de grupos. Entonces, no lo vamos a poder hacer por grupos, entonces vamos a cambiar la estrategia. Quería que nos fuéramos a grupos y trabajáramos las lecturas, pero como no podemos hacerlo, entonces vamos a estructurar y vamos a hacer el ejercicio acá todos juntos. Entonces, denme un momentito, vamos a hacer un ejercicio. Yo voy a compartir una pizarra. Creo que todos ahorita van a poder subrayar sobre la pizarra. ¿Qué voy a hacer? Yo les voy a proyectar un texto. Déjenme, a ver, vamos a ver acá con la pizarra. A ver si tengo las opciones. Ven a ver, que creí que me había quedado acá también lo del grupo como el de ayer. Bueno, segundo. Porque tampoco veo la pizarra. No le veo la opción. Acá, Winterboard. Déjame ver acá cómo me está este Winterboard. Déjame ver si me deja subir un documento para que vayamos seleccionando. Entonces, ¿qué les voy a ubicar? Les voy a ubicar un texto y todos juntos vamos a poner, vamos a poder, sí, sí, perfecto. Vamos a poder ir subrayando las palabras que están mal escritas. Vamos a identificar, vamos a hacerlo colaborativamente. ¿Qué quería? Tenía 3 textos diferentes, que fuéramos por grupo, que hiciéramos el ejercicio, pero bueno, tengo que cuadrar entonces con Javier para que esta aula también nos quede así. Entonces déjame, voy a subir un archivo. Déjame ver acá, cargar, archivo, acá. Para que lo podamos mirar y revisar. Ay, no sé cuál abrir. Bueno, vamos con una de estas, no sé cuál de las 3 al fin. Déjame que nos cargue el archivo. Ok, seleccionar. Listo, perfecto. Ok. Insertar. Ay, pero está porque, déjame ver. No, me toca. Ahorita no, aquí. Vamos a eliminar y vamos a agregar una, creería yo. Porque acá no me la deja ver grande. Quiero que vayamos revisando el texto.
Listo, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a ir pasando hoja por hoja. Necesito que ustedes miren si les habilita para que ustedes puedan escribir o puedan rayar sobre el texto. Creo que está habilitado para todos. Déjenme ver. Sí. ¿Ustedes pueden subrayar sobre el texto? No. ¿No? Bueno, toca entonces que nos habiliten. Bueno, entonces vamos a hacerlo acá. Bueno, lo que no importa, pero vamos entonces a solucionar y que quiero que hagamos el ejercicio. Vamos entonces con la primera parte. Sí Entonces, se puede seleccionar. ¿sí? ¿Sí pueden subrayar? Seleccionar, sí. O sea, que puedan rayar sobre la palabra, por ejemplo, así, debajo barba azul, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a ir haciendo acá, juntos acá el ejercicio. Entonces, vamos con la primera parte. Entonces, ¿dónde encontramos el primer error acá en la primera línea? A ver, ¿qué errores encontramos acá? Particularmente yo solamente veo, dice, uso compartido la pizarra en curso, aparece un pollito como el Twitter, una palomita, y dice, por ahora solo los miembros de esta organización pueden participar, muy pronto también tú podrás, entonces no sé si No les veo. Ay, bueno, entonces vamos a hacerlo de otra manera, porque no me funcionó las dos estrategias. No hay problema, no hay problema. Vamos entonces a hacerlo manualmente, entonces. Déjenme un segundito. Entonces, espérame, les comparto desde acá para que se vea más grande el texto. Déjenme un segundito, déjenme un segundito. Vamos a abrir el texto desde acá. Listo, vamos a abrirlo acá, entonces lo vamos haciendo acá manualmente. Bueno. Listo. Bueno. Vamos a escoger, esta es una lectura, creo que es una historia, déjenme, vamos a ampliarlo. Y lo vamos a ir, ustedes me van indicando y vamos a ir subrayando las palabras. Ay, Dios, déjenme un segundo. La palabra que encontramos que está mal escrita. Entonces, déjenme, voy a coger acá el lapicito. Sí, la idea que quería era que lo hiciéramos en grupito, pero bueno, no hay problema. Y luego encontráramos cuántos errores habían en el texto, pero bueno, no hay problema. Entonces, a ver, ¿qué error encontramos en esta primera línea? A ver, ¿qué error ortográfico encontramos? El primero. La M de tiempo. La M de tiempo. ¿Qué otra? ¿Qué otro error encontramos? Vivía. Vivía, muy bien. ¿Qué más? Un hombre, la H. Ajá. Tenía hermosas H. Muy bien. Ay, ajá. Y en el campo M. Acá nos saltamos una, mire. Ay, perdón. Ciudad. Miren que muchas ciudad. veces nos pasa. Bien, que haya pasado. Muchas veces nosotros mentalmente nuestro cerebro completa, en este caso, ¿no? Completa la frase. Entonces, miren, entonces volver a leer y releer es muy importante. Ciudad y en el, muy bien, campo, ¿qué más? Vajilla. Ajá, vajilla, Oro. oro y plata, muebles muy adornados y carrozas doradas. A ver, ¿qué más errores vamos viendo? A ver, yo voy subiendo el texto y ustedes me van indicando. A ver, ¿qué más? ¿También hay errores de puntuación? No, de puntuación no. Acá simplemente están de ortografía. Barba. Barba, ajá. ¿Qué más? Lava. Aspecto. Sí.
Aspecto, aspesto, tan feo y terrible. Ajá, ¿qué más? Había. Había Mujer. mujer, ni joven. Huyera. Ajá, a su pista. Muy bien, vamos acá. Una de sus... A ver, vamos a hacerlo. Váyanme colaborando para que sea más rápido. Vecinas. Vecina, sí, señora de rango. Tenía... Sus hijas. Muy bien. Hijas. Hermosas. Ajá. Pidió, tilde en la O. Ajá, muy bien. Había. Elección. Elección, ajá. Doble. Jóvenes. Jóvenes, muy bien. Casarse. ¿Dónde van? ¿Dónde van? Espérenme que no veo por acá. Pues casarse porque no. Donde dice ninguna de las jóvenes quería casar con él. Sí, decía. Ajá. Se quería, podría ser, se quería casar Sí. con él, ¿cierto? Ok, O muy quería bien. casarse con él. O quería casarse con él, también puede ser. Y cada cual, Endosada. ajá, Resolvieran. resolvieran muy bien hacer la mujer. Hombre. Barba. Ajá. Había. Ajá. Varias. Varias. Con nadie. Ajá. Ellas. Había. Había. Ajá. Ellas. Había. Ay, ay, sí, 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 sí. Ok, vamos a subir. Ay, perdónenme. Que subí mucho. Ah, perdónenme. Se me fue el mouse. Ya. Barba azul para. Barba. Ajá. La barba, muy bien. ¿Qué más? Jóvenes. Jóvenes de la Ajá. vecindad. De la vecindad, sí, a una de sus casas de... Ay, Dios, déjenme en un segundo, esto está, vuelve y se me sube, déjenme en un segundo, espérenme. Se me sube, perdónenme. Me pase acá la hoja 2, espérenme en un segundo. Ay, pasa de una vez, espérenme, ¿qué hoja es esta? Dios. Aquí estoy es acá. Me toca seleccionarla si no me pasa toda la hoja. Dame un segundo. Acá la hoja 2. Listo. No, ahí les queda muy pequeñita. Espérenme la amplío. Ahí les queda muy pequeñita. Ay. Molestando hoy estoy. Acá. Listo, sigamos acá. Entonces, acá completos. ¿Qué más? Emplearon. Ajá. Bailes. Ajá, bailes. Deslizó. Deslizó. Acá también esta idea no está clara. Ajá. La barba. Hombre. Pareció. Tilde en la O. ¿Cuál? Pareció que la menor le pareció.
¿Te pareció? Muy bien. La boda. ¿Qué más? Ciudad. 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 Ajá. Cabo. Muy bien. De un mes. Veía. Veía, muy bien. Obligado. Viaje. Ser Provincia. Viaje. un viaje. Ajá. Provincia. Ajá. Importante. Muy bien. Importante. Viajar. Viaje. Obligado. Divirtiese. Ujú. Invitara. Ok, a sus amigas. Gustaba. Ujú. Estar triste. Aquí tienes, añadió, las llaves de los dos grandes guardamuebles. Vajilla. Muy bien. A. Los metales preciosos. ¿Qué más? Cofres. Tilde en la O. Sí. Cofres. Puertas de los Villa, cuartos. vi. Llavecita. Ajá, acá, muy bien. Abajo. Ajá, que pergaminete. Hay. Extremo. Ajá. Ajá. Prohíbo. Ajá. Prohíbo. Muy bien. Exactamente. Acababa. Exactamente. ¿No? Acababa. Verla. Ay, Carruaje. carruaje. Emprendió. Oveja. Viaje. Ok. Las Emprendió. vecinas. Emprendió acá. Emprendió. Llamasen. Bueno, listo. Vemos, miren qué interesante. Y muchas veces nos pasa, generalmente cuando se omiten palabras, cuando hay errores ortográficos los identificamos, pero a veces cuando se omiten palabras, muchas veces lo leemos porque nuestro cerebro a veces pasa que completa, ¿cierto? Pero ¿qué es lo importante? Detenernos antes de enviar un texto, siempre, por favor, porque muchas veces nos pasa, no lo volvemos a leer. Entonces es muy importante, siempre cuando redactemos un texto, poder corregirlo, volverlo a revisarlo. Entonces, clave e importante. Bueno, ese era el ejercicio, aunque bueno, la idea era de otra manera, pero logramos hacer a la final el ejercicio que tenía lo que tenía en mente. Vamos ahora aquí a continuar. Dame un segundito. Tenía 3 lecturas y bueno, la idea era que pudiéramos hacer el ejercicio en grupo, leerlo, hablar un poco, comentar, que luego me contaran la historia, cómo les pareció la historia, pero bueno, no hay problema. Vamos a hablar acá un poquitico para ya la próxima clase, ya empezar a hablar de los textos, de la elaboración de los textos como tal. Entonces, hay algo que debemos tener en cuenta en la gramática, y vamos a hablar del artículo, del sustantivo, así como un brochacito para dejar hoy listo toda esa parte de gramática, ortografía que estamos trabajando. Entonces, cuando hablamos de la gramática, podemos hablar del artículo. Entonces, el artículo nos indica el singular y el plural. Hay artículos femeninos y hay artículos masculinos, ¿no? Entonces, cuando encontramos el artículo masculino, el determinante puede ser un, el plural los, el indefinido un o unos, el femenino la o las, en indefinido una, unas. El sustantivo, entonces, el sustantivo es el nombre de las cosas, ¿cierto? Son los nombres de las cosas como tal, entonces de los seres,
los nombres de los lugares, de los objetos, de las personas, algunas ideas. Entonces, podemos encontrar que el sustantivo junto con el verbo, ¿sí?, son el rey de las funciones gramaticales, ¿no? Un sustantivo y un verbo ya nos está indicando muchísimas cosas, ¿no? Entonces, por su papel dominante sobre las otras palabras variables. Entonces, bueno, acá vamos a encontrar ahora, vamos a hablar un poquitico del pronombre. Entonces, encontramos 4 tipos de pronombres. A pesar de que realizan las funciones propias, no solo de los sustantivos, sino también de los adjetivos y los adverbios, tradicionalmente se considera que solo reemplazan o representan a los sustantivos o nombres. Los pronombres son aquellos que reemplazan, es decir, en lugar de decir María, puedo decir ella. Y vamos a ver distintos pronombres, ¿no? De acuerdo al papel que desempeñen en la oración, y eso se clasifican de 5 maneras. Pueden ser personales, demostrativos, posesivos, indefinidos o relativos. Entonces, personales, estamos hablando entonces de los pronombres personales, y acuérdense que trabajamos en las personas singulares y en las personas plurales. Entonces, cuando hablamos del singular, es la primera, segunda y tercera persona. La primera persona soy yo, la segunda persona es tú o usted, la tercera persona es él o ella. El plural, en la primera persona hablamos de nosotros, nosotras. En la segunda persona hablamos de ustedes. La tercera persona, ellos o ellas. Hay tipos de pronombres y hay unos que son reflexivos, perdónenme, otros que son directos, otros que son indirectos, otros preposicionales y otros recíprocos. A veces se conjugan mal los verbos dependiendo de los tiempos, ya que hay como unas aclaraciones, y dice que los reflexivos son los que se usan como de rutina. El número 1, miren acá, donde la misma persona hace, es decir, yo o ella, es la misma persona, es quien realiza la acción. Yo no puedo usar, y no se debe usar, desayunarse, tomarse, comerse. Se debe decir yo me baño, tú te levantas. En tercera persona, se limpia. ¿Quién? Pues él, la tercera persona. ¿Sí? No está correcto decir, no está gramaticalmente correcto decir desayunarse, tomarse, comerse. No, él se come o yo me como, ¿cierto? Luego vienen los indirectos, me, te, la, lo, nos, los, las, los indirectos, me lee, te leo, se lee, nos leemos, se leen, se lee, los preposicionales y los recíprocos. Vamos a ver los otros pronombres, que son los demostrativos, que pueden ser femeninos, igual que los que estábamos viendo ahorita, los artículos femeninos o masculinos. Igual también pueden ser singulares o plurales. Esta o estas, en lugar de poner de pronto estas señoritas, ¿a quién me estoy hablando? A ellas, ¿cierto? A estas personas. Esta, estas, esa, esas, aquella, aquellas, hablando del femenino, y del masculino, hablando del singular y el plural, este, estos, ese, esos, aquel y aquellos. Los posesivos, cuando estoy hablando de apropiación de algo, ¿cierto? Que es algo propio mío o de otras personas en las otras personas y en las otras personas. Pues entonces tenemos también igual el femenino, el masculino, y igual tenemos el singular y el plural. Entonces estamos hablando de primera persona, mía, mías, mío, míos. En segunda, tuya, tuyas, tuyo, tuyos. Tercera, suya, suyas, suyos, suyos. Nuestra, nuestras, nuestro, nuestros. Bueno, acá podemos encontrar. Les voy a dar simplemente un repasón acá sobre esto. También encontramos dentro de los pronombres, recuerden, nos faltan los indefinidos y los relativos. Los indefinidos es cuando estamos hablando de alguien, quiere decir él, ¿sí? Alguno, ninguno, único, nadie, demás, quienes quiera, quien quiera, cualquiera, pero estoy hablando de un sujeto como tal, ¿cierto? Relativos, qué, cuál, quién, cuyo, cuya, cuánto, cuánta, qué, cuáles o quiénes. El verbo.
vuelve y juega, bien, entonces acá el verbo, que es otra parte importante de la frase cuando construimos frases, porque constantemente estamos hablando del verbo y el verbo nos indica una acción, ¿cierto? Y la acción que hace el sujeto, el verbo va acompañado con el sujeto, sea que ese sujeto sea cualquiera de los que vimos ahorita, cualquiera de los casos, hablando de él, de ella, de aquella, de este, de aquel, ¿cierto? Entonces, es quien ejerce la acción. Entonces, aquí hay un ejemplo y entonces hablamos de la conjugación de los verbos. Vuelve y juega, pero acá no les voy a hablar del mundo de conjugación de tiempos, del pretérito, del postérito, del presente. Bueno, simplemente, generalmente, trabajamos 3 tiempos que son los más básicos y eso se subdividen en muchos más tiempos, ¿no? Entonces, hablamos del verbo, entonces vamos a hablar también del verbo cuando se conjuga, puede ser en la persona singular o en la persona plural, cuando estoy hablando de primera persona, el verbo cantar, yo canto, en el plural nosotros cantamos, segunda persona tú cantas, usted canta, ustedes cantan, él, ella canta, ellos, ellas cantan. El verbo, también lo que les decía ahorita, el verbo se maneja en tiempos, perdónenme, en muchos tiempos. Ahora les voy a mostrar como la línea de tiempo de los verbos. Pero generalmente cuando escribimos y en lo que estamos acostumbrados a escribir, hablamos de un presente, que es en el momento, de un pasado o de un futuro, ¿no? Entonces igual, el pasado hay pasados imperfectos con copretérito, con terminación en ar, aba, yo cantaba, o en terminación er, ir, yo vivía. Entonces, miren acá, hay 15 tiempos de los verbos en el español. A veces en el inglés, ayer estaba repasando con mi hijo los tiempos y en inglés sí no son tan complicados como en español, ¿no? En español son muchísimo más los tiempos y el pasado con intención, el imperfecto progresivo, el futuro perfecto, el progresivo, el condicional, ¿no? Entonces, vemos que hay 16 tipos de conjugación de verbos dependiendo del tiempo y el momento, aunque generalmente nosotros trabajamos en los 3 tiempos, presente, pasado y futuro, ¿no? Como para hacer un recorderis frente a eso que quería como darle la vueltica a todo eso antes de empezar a trabajar con escritura y ya hacerlo un poco más participativo en cuanto a todo esto del proceso lectoescrito. Bueno, viene el adverbio, entonces el adverbio es quien acompaña a los verbos indicando alguna especificación. Entonces encontramos adverbios de tiempo, entonces donde nos dice hoy, mañana, ayer, anteayer, ahora, después, más tarde, más temprano, siempre, nunca, algunas veces. De lugar, donde nos dice aquí, allá, lejos, cerca, afuera, adentro, arriba, abajo, junto, lejos, bueno. De modo, así, bien, mal, apenas, despacio, aprisa, alto, bajo, excepto de cantidad, cuando me está indicando cantidades, más, menos, mucho, poco, bastante, harto, demasiado, medio, de afirmación, sí, cierto, ciertamente, verdaderamente, de negación, no, nunca, jamás, de duda, de comparación, tan, menos, igualmente, mejor, peor. El adjetivo, que el adjetivo ya es cuando nos indica las cualidades del sustantivo. Entonces los adjetivos precisan, afinan, concretan el significado de los sustantivos, de los pronombres. Entonces acá nos va a decir si es bonito o si es feo. Bueno, entonces acá, y tiene que ver con el género. Lógicamente el adjetivo va acompañado del género, si es femenino, si es masculino, ¿no? Entonces vienen unos calificativos. Entonces vienen los adjetivos calificativos en donde me indican las cualidades, defectos, no solamente cosas positivas, sino también defectos que acompañan esta descripción del sujeto. Hay algunas sublineales de los adjetivos calificativos que ya vamos a mencionarlos así rapidito. Los determinativos que determinan el espacio, el tiempo y delimitan la extensión del sustantivo.
Entonces, los calificativos, entonces, cuando me está hablando del gran hombre, ¿cómo es la tierra? Fértil. Generalmente cuando estamos en el colegio, bueno, para usted saber cuál es el adjetivo, hágase la pregunta, ¿quién es el que tiene la cualidad, ¿no? Entonces, dulce miel, ¿cómo es la miel? Dulce. Entonces, pues ese es el adjetivo, ¿no? Frío, hielo, radiante sol, niña bonita, monstruo horrible. Además, los adjetivos calificativos pueden tener grados de aplicación. La forma normal de establecer comparaciones con los adjetivos, entonces, más que es más bonita que Sofía, María es más bonita que Sofía, o la tierra es de menor tamaño que, ¿cierto? Los superlativos es ya entonces cuando me está hablando de gigantísimo, grandísimo, pequeñísima, ¿cierto? Frente a la característica aún más amplia del objeto, hacia lo grande, ísimo o ísima, ¿cierto? Vamos a ver acá entonces los otros adjetivos que son los determinativos. Entonces, estos adjetivos determinativos pueden ser demostrativos, posesivos, numerales o gentilicios. Entonces, los demostrativos, entonces, es cuando estoy hablando de la extensión del sustantivo, ese ventilador, aquellas hojas, estas páginas, esos datos. Los posesivos, porque estoy hablando allá de esos, ese ventilador suena mucho, ese ventilador casi no da brisa, ¿sí? Posesivos, cuando estoy hablando de lo mío, mi casa, el nombre tuyo, nuestra felicidad, su biblioteca. Numerales, cuando están hablando, pues lógicamente de cantidades, pueden ser cantidades cardinales, ordinales, partitivos, múltiplos y distributivos. Entonces, ambos, triple alianza, tercer lugar, mediodía. Y los gentilicios, pues lógicamente nos indica el lugar de donde vive la persona, si está en, perdón, un determinado lugar. Recuérdense que ese siempre se escribe con mayúscula, entonces una artesanía mexicana, el baile irlandés, la lengua inglesa, el niño yucateo, política brasileña. Entonces, eso es como tal lo que quería, no, pero me faltó las preposiciones. Denme un segundito que acá quiero que miremos acá. Las preposiciones, entonces, son términos también con relación a la dependencia. Entonces, podríamos hablar de 20 preposiciones, que son a, ante, bajo, cabe, con, contra. Acuérdense que en el colegio nos las aprendieron. De, desde, hacia, hasta, para, por, según, sin, son, sobre, tras. ¿Cierto? Entonces, al utilizar estas preposiciones en la construcción de oraciones se pueden cometer errores por sustitución o aumento de alguna de ellas. Vamos a ver los ejemplos. Y muchas veces caemos en esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay formas inadecuadas de usar las preposiciones y formas adecuadas. Por ejemplo, esa ocasión no lo vimos. No, en esa ocasión no lo vimos. Se apropió todos los datos. Se apropió de todos los datos. Aprendió a burrear cobre. Aprendió a bullear en cobre. En torno lo expresado, insistiré. En torno de lo expresado, insistiré. Reflexionó mucho el proyecto. Reflexionó mucho sobre el proyecto. Si nos damos cuenta que hay unas emisiones, se están quitando, ¿cierto? Se están emitiendo. Es jarabe para la tos, es jarabe contra la tos, no es para, sino contra. Se ensució de polvo, se ensució con polvo. Se caracteriza en, se caracteriza por. Entonces, miren algunas cositas que vamos mirando y vamos revisando frente a cómo estamos escribiendo, cómo estamos usando cada uno de las partes, digámoslo así, de una oración, ¿no? Entonces, que eso ya vamos a empezar a ver después lo que tiene que ver con la sintaxis, cómo empezamos a trabajar la sintaxis dentro de nuestros escritos. Entonces, eso era como tal lo que quería que trabajáramos hoy y que quería que revisáramos hoy frente a cada una de las cositas, resumidísimo como para hacer un recorderis del verbo, porque después vamos a empezar a hablar cómo es como la norma
que debemos tener en cuenta y que lo hacemos, como les decía, muchas veces sin pensar bien el verbo, bien el sustantivo, sino a medida que vamos hablando y vamos apropiándonos de esa lengua materna, lo vamos usando, vamos conjugando los verbos, vamos, entonces es lo que vamos a estar trabajando. Entonces, eso era lo que quería compartirles hoy. ¿Cómo la pasaron hoy? Bien. Sé que fue bastante teoría como tal, pero traté de hacerla en un recorderis rapidito de todo lo que necesitamos para empezar a hacer como la parte práctica de los textos. Entonces, ¿cómo nos fue hoy? ¿Bien? ¿Mal? Les escucho. Bien. ¿Bien? Bastante la temática, sí. A Sí, pesar sí, sí. de ser muy teórico, se hizo práctico, muy ameno. Traté porque es bastante teoría, pero bueno, ahí la organizamos. ¿Listo? Sí. Entonces, un abrazo, nos vemos el próximo lunes a las 8 de la mañana y bueno, feliz fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Con Muchas gusto. gracias. Hasta Un luego. abrazo. Feliz Feliz fin de semana. Gracias. Lo mismo. Hasta luego. Hasta luego.